Bueno, pues muy buena tarde a todas, a todos. De verdad es un enorme gusto estar esta tarde aquí con todas y todos ustedes en esta universidad pedagógica. Tengo el enorme gusto de que se haga la presentación de este segundo volumen del Estado del Conocimiento de los Movimientos Sociales en México. Quisiera comentar un poco sobre el origen de estos textos, pero antes de ello quisiera hacer una presentación de mi querida y mis queridos colegas que me acompañan este mediodía. Por un lado está la doctora Luz María Garay Cruz, que tiene un capítulo, pero además ha formado parte de estos trabajos en la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Como ustedes saben, es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y tiene el campo desde su especialidad es en temas de cuestiones educativas y digitales, pero específicamente sobre violencias de género y otras situaciones más muy importantes que además se plantean en el propio libro. No que quería hacer como el spoiler, más bien ahorita lo planteamos, Marilu, pero bueno, es una investigadora muy reconocida, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y además es un orgullo para esta universidad porque ha colocado temas muy importantes de violencia digital en esta universidad que han trascendido a otras instituciones. Entonces me da muchísimo gusto que haya aceptado estar acá con todo y que está de sabático, entonces le agradecemos la deferencia. Bueno, tengo a mi lado izquierdo al maestro Jesús Castañeda Macías, es estudiante del doctorado en política de procesos socioeducativos y también es un apoyo muy importante en el área de planeación, está ahí también con nosotros trabajando, pero sobre todo ahora su papel es básicamente como un doctorante que se ha dedicado en estos últimos tiempos, ya está por presentar su examen de candidatura, ¿no? En temas relacionados con educación y movimientos sociales, específicamente desde el ámbito de las maestras de educación preescolar. Por lo tanto, también tiene como esta orientación teórica en términos de género. Y bueno, en este momento lo invitamos a discutir este texto sobre más bien el enfoque de los movimientos sociales. Muchas gracias. Bueno, aquí en medio, a mi mano derecha, no va a estar contento porque está a la derecha, porque él usualmente siempre está a la izquierda de todo, ¿no? Ahora le tocó estar aquí. De este lado le agradezco muchísimo al doctor Sergio Tamayo, es investigador de la UAM Azcapotzalco, está específicamente en sociología y en el área de sociología política, se llama, ¿no? Él se dedica a los estudios de etnografía, es un súper especialista en movimientos sociales, fundador de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y por supuesto un gran impulsor de todo este proyecto que les vamos a presentar ahora, que tiene el segundo volumen, por supuesto. Bueno, ahora sí, sí quisiera plantear que este trabajo es un esfuerzo conjunto entre la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y la Universidad Pedagógica Nacional, derivado del primer congreso que hizo la red, se planteaba qué tipo de trabajo podía hacer como para poder profundizar en una de sus áreas importantes, que era la investigación. Yo hago la propuesta de hacer el estado del conocimiento porque tiene una influencia, y sí lo quiero reconocer, de los trabajos que hace el COMIE, que hace el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en sus áreas específicas. La asamblea acepta la propuesta y entonces se hacen los grupos de trabajo. Entonces, lo que ustedes van a ver en el segundo volumen son aquellos trabajos que ya no alcanzaron a publicarse en la primera
primera edición, que es de lo que más bien nos vamos a centrar. Simplemente lo traje como referencia, que este es el primer volumen. En este volumen participó mucha gente de la Universidad Pedagógica porque hay un capítulo dedicado a educación y movimientos sociales. En este segundo volumen tenemos el prólogo de una persona que también es un referente en los movimientos sociales en México, que es Massimo Modonesi, de las Ciencias Políticas de la UNAM. Él nos hace el prólogo de este segundo volumen. Del primer volumen, quien nos hace el prólogo es Ellen Combs, que también es una súper investigadora sobre México y los movimientos, pero es una investigadora francesa de El CNRS, está aún ahí, ¿no? Bueno, entonces ya nada más para ir planteando y aterrizando un poco, no quisiera meterme en la presentación de las y los compañeros, de la compañía y los compañeros, y entonces yo le cedería la palabra a Jesús, que es quien nos va a platicar sobre su visión de este texto. Adelante, Jesús. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bien, pues mi participación la enfocaré en 3 grandes momentos. La primera es las resonancias históricas, es decir, la historia que tiene a bien este libro. La segunda es la estructura de la obra y la tercera, los aportes. En ese sentido va a ser mi participación en esos 3 grandes momentos. Y antes de entrar en materia, me gustaría tipificar este libro, es decir, darle una especie de caracterización. Y bueno, yo encontré una cita de Torres para 2001, donde dice que un estado del conocimiento es un esfuerzo por reconocer los límites de lo ya sabido y atreverse a preguntar lo inédito. En ese sentido, este libro y el volumen 1, por supuesto, en plural, estos libros, se atreven a preguntar lo inédito. Ya lo decía Massimo Modonesi en el prólogo, es la primera vez que se hace en México y tal vez en América Latina un estado del conocimiento de los movimientos sociales, en tanto que el concepto de movimiento social es dinámico y muy complejo. Entonces, para caracterizar este segundo tomo, pues justamente es eso, es un atrevimiento a preguntarse de lo inédito. Voy con el primer momento de mi participación, que tiene que ver con las resonancias históricas. Como es bien sabido, este libro tiene una historia de trabajo académico y de investigación sumamente importante. En 2015, aquí están varios de los precursores, inicia un proyecto de discusión académica y en él surge la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Entonces, el primer punto de inflexión de esta resonancia histórica es 2015. Ya pasaron varios años, ya estamos en el 24 y bueno, pues es un trabajo realizado con mucho esfuerzo. El año siguiente, 2016, un año ya del surgimiento de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, se da el primer congreso enmarcado en esta red. Se da en la Ciudad de México. Resultado de este congreso que se da en 2016, surge el Estado del Conocimiento de los Movimientos Sociales en su volumen 1. Es decir, 4 años después de el congreso y 5 años después del surgimiento de la red. En 2024, pues tenemos aquí ya este segundo tomo, 4 años después. Como ustedes pueden ver, estos 4 puntos de inflexión son sumamente importantes de trabajo académico y de investigación, en tanto que dan resultado en este segundo tomo. La estructura del libro. A lo largo del libro les voy a endulzar la oreja para que ustedes lo escaneen. Aquí está el código QR, creo que se los van a brindar, ahí pueden descargarlo. Entonces les voy a endulzar un poco el oído con lo que leí
y los voy a atrapar o espero atraparlos un poquito con estos comentarios. La estructura del libro tiene 200 páginas, sin contar obviamente las biografías de los autores. Es decir, es un corpus de 200 páginas en donde se revisan un total de 670 materiales. Es decir, es un esfuerzo sumamente importante. Y esos 670 materiales que se revisan a lo largo de este libro, que está constituido por 200 páginas, se organiza en 4 capítulos, un prólogo y una especie de introducción. El prólogo, como ya lo dijo la doctora Olivier, es de Máximo Modonesi, vale mucho la pena, pero ahorita lo voy a comentar en los aportes de la obra, porque da atisbos muy importantes de lo que es los movimientos sociales y de lo que significa y la importancia que tiene hacer estudios de conocimiento del mismo. En la introducción se titula La continuidad en el campo de conflicto, que lo realiza la doctora Olivier. También es sumamente importante porque ahí da estas cuadraturas de resonancia histórica y una especie de resumen de lo que va en el libro. El capítulo 1, que es la cultura en el estudio de los movimientos sociales, el autor es López Gallegos. El capítulo 2 son repertorios de la movilización, formas simbólicas, acción política y participación, donde está el doctor Tamayo y Azucena Granados, que también aquí está presente, compañera de la UAM, un gusto verla. El capítulo 3, comunicación y movimientos sociales, anotaciones sobre los temas de investigación en la última década, con la doctora Garay, que está por acá, y su coautor Velázquez. En el capítulo 4, Ecología Política y Movimientos Socioambientales, de López y Rodríguez. Es decir, aquí está la estructura del libro, es una estructura en 4 partes, con su prólogo, 200 páginas, pero un esfuerzo súper importante. Imagínense ustedes, los estudiantes, nosotros como estudiantes, 670 materiales, entre tesis, capítulos de libros, fueron revisados por estos autores a lo largo de estos 4 capítulos. Es un esfuerzo súper importante. Voy con lo más importante de mi participación, que sería los aportes de la obra. Es muy importante leer el prólogo de Máximo Modonesi, porque él dice que los movimientos sociales son parte consustancial de 2 cosas, de la sociedad civil y del Estado mexicano, de sus vínculos, pero también de sus fracturas. Eso es sumamente importante, tipificar qué es un movimiento social, en dónde se encuentra y qué es lo que significa en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Qué es lo valioso de este libro o de estos libros en plural? Lo valioso para mí, que yo observé y que es importante que todos los estudiantes de licenciatura, maestría y posgrado le echen una revisada, es que este libro es una innovación en la investigación. ¿Por qué? Porque se atreve a preguntar lo inédito. Si ustedes ven la estructura del libro, no es una estructura homogénea, es heterogénea en todos sus capítulos, pero en eso radica su riqueza y en eso radica su innovación. Entonces, lo valioso de este libro es esa innovación y esa riqueza. ¿Por qué innova? Porque, como dice Modonesi, hay una sincronización entre el tipo de actor, el objeto de la contienda, la perspectiva teórica y los abordajes metodológicos de los movimientos sociales. Es decir, reconocemos los actores, el objeto de estudio, su perspectiva teórica que lo explica y obviamente los cómo, los abordajes metodológicos. Es importante considerar que esta obra va más allá de la clave macrohistórica, dice Modonesi. Es decir, no se queda con el análisis de los estudios de los movimientos sociales con la influencia marxista, sino va más allá todavía, ¿no? Reconoce cosas como ejes temáticos. Y esos ejes temáticos que se pueden observar a lo largo de los 4 capítulos son muy importantes y los voy a enumerar. El detalle social de los actores, sumamente importante. Hace una caracterización de esos actores. El rostro sociológico y antropológico de los movimientos sociales. Es decir, se ve la diversidad de los componentes de estos movimientos sociales. La configuración interna de los mismos, pero no solo la configuración interna, los imaginarios, los discursos, las formas de organización, los espacios de protesta, que ya la doctora Garay profundizará un poco en ello en su capítulo, porque estamos entendidos que los espacios de protesta son
físicos, son presentes, pero hoy ya no son tan así. Hay espacios de acción colectiva virtuales, digámoslo así, ahorita lo aclarará la doctora, y eso es algo importantísimo, es decir, los espacios de la protesta, la acción colectiva, la lucha, la resistencia, los repertorios de protesta y por supuesto la cultura y el performance que caracteriza a los movimientos sociales. Digamos, estos son los ejes temáticos que atraviesan toda la obra a lo largo de estos 4 capítulos. Pero a mí me gustaría como puntualizar, sí de manera general, porque aquí tenemos a los autores para puntualizar de manera específica, qué categorías de análisis se pueden observar en cada uno de los capítulos. En el capítulo 1, que va de la página 17 a la página 82, se revisan 120 materiales. Y de esos 120 materiales hay categorías de análisis muy precisas. Las dimensiones culturales relacionadas con los movimientos sociales en México. Hace una especificación de la identidad, los marcos de interpretación, la memoria, las emociones que caracterizan justamente estas dimensiones culturales relacionadas con los movimientos sociales. También una categoría de análisis muy importante en este primer capítulo es el performance dentro de la contienda política, es decir, las formas de expresión de los actores dentro de los movimientos sociales. Este libro, a lo largo de todos sus capítulos, tiene expresiones gráficas y tablas de organización. En este capítulo 1 vale mucho la pena ver la tabla 1.1 que está en la página 20, donde se hace una distinción entre campos semánticos y elementos léxicos, es decir, se analizan los discursos dentro de los movimientos sociales como una parte importante de la dimensión cultural de estos. En el capítulo 2, que va de la página 83 a la 130, se revisaron 204 materiales y las categorías que se visibilizan con estos materiales es obviamente la cultura, la subjetividad política, la estructura de oportunidad, la participación, la ciudadanía y las formas simbólicas de la protesta y sus repertorios. Al igual que en el capítulo 1, también aquí hay una serie de organizadores gráficos. Vale la pena y no es menester dejar a un lado la tabla 2.1 que está en la página 96, donde ahí sistematizan los periodos por año y los números de texto que están revisando. La tabla 2.1, que es de la página 97, ahí hacen subtemas de cada una de estas categorías y hacen su conexión. Es decir, hay un sistema de organización importante que le permite al lector tener mayor claridad en este capítulo. El capítulo número 3 es sumamente importante, al igual que los capítulos que le antecedieron. Va de la página 131 a la 154 y en él se revisan 107 materiales. Importantísimo este tema. Las categorías que se analizan son redes sociodigitales, ciberactivismo, cibermovimientos y entramado complejo de la tecnopolítica, que denota en las nuevas formas de protesta. Cuando yo leo este capítulo, y aquí está una de sus autoras, me remitió a un ejemplo que yo vi hace el lunes. Iba yo manejando sobre Congreso de la Unión, por allá por el norte, por la Cámara de Diputados, y vi una cantidad de motociclistas, motonetas le llaman, se juntan y hacen una rodada. Y entonces en el semáforo paramos todos y hacen un ruidero con las motos, ¿no? Entonces yo bajé un poquito el vidrio para escuchar cuál era esa conformación y esos diálogos que tenían en los semáforos. Y entre ellos decían que la convocatoria para hacer esa acción colectiva de la rodada se hizo en un espacio, en un ciberespacio. Es decir, estos nuevos espacios que están en las redes sociodigitales se están convirtiendo en estos espacios de acción colectiva que permiten ver ese tipo de movilizaciones en las calles. Entonces, cuando yo veo eso, escucho eso en la calle y leo este capítulo, pues es sumamente importante y clarificante ese tipo de situaciones. Lo menciono por la utilidad teórica y categórica que puede tener para los estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado. El capítulo 4. En el capítulo 4,
que va de la página 155 a la 200, se revisaron 239 materiales y en él se denotan estas categorías de análisis: los movimientos socioambientales, el metabolismo social, los conflictos ecológicos distributivos, la justicia ambiental, la territorialidad, el valor simbólico de la naturaleza y los lenguajes de valoración. Al igual que en los capítulos anteriores, este capítulo también tiene tablas y organizadores gráficos que le permiten al lector un nivel de concreción y de entendimiento de las categorías antes mencionadas. Al final de los finales, este libro es una especie de genealogía sobre los estudios de los movimientos sociales no solo en México, sino también en América Latina. Por tanto, es ampliamente recomendable para estudiantes, investigadores y para el público en general que esté relacionado con estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, eso es muy interesante lo que planteas y lo vamos a ir anotando para hacer una discusión al final junto con las preguntas del público. Le daría la palabra a la doctora Luz María Garay. Buenas tardes a todas, a todos. Me alegra mucho ver muchos estudiantes y sobre todo también colegas que están aquí presentes. Siempre es un gozo presentar un trabajo en nuestra universidad. Y por supuesto quiero también agradecer y felicitar a la doctora Olivier por llevar a buen término este libro, que bueno, en la historia, en las cosas que no se cuentan de los libros, pues hubo un trabajo detrás muy fuerte, ¿no? Nos atravesó la pandemia, varias cosas sucedieron y se atrasó un poco, digamos, pero el tesón y el compromiso de la doctora Olivier, junto con los colegas de la red para que este trabajo saliera a la luz, se ha concretado y me alegra mucho y le agradezco a la doctora Olivier haberme invitado a comentar algunas cosas aquí junto con mis colegas. Bueno, algunas de las cosas que yo quería comentar ya las ha dicho Jesús, y entonces tal vez sea un poco repetitivo un par de cosas, pero lo demás creo que no. Como bien ya señaló la doctora Olivier, este es el tomo 2, digamos, de esta gran obra que fue El Estado del Conocimiento. Ya nos comentó el tomo 1, aquí está, incluso afuera hay ejemplares y también está en línea, si no me equivoco, para descargar en la página de la red. Y entonces ahora sí, digamos, está completo los grupos de trabajo que integramos este gran esfuerzo que se convocó desde la red en el 2015. Y justo en ese prólogo que ya se mencionó aquí, escrito por el profesor Modonesi, pues da cuenta de varias cosas de las que ya habló acá Jesús, ¿no? Y yo destaco un par de puntos también ahí que el profesor nos coloca en el prólogo, que es primero recordarnos que dio inicio todo este trabajo en el 2015, que eso habla ya de 9 años y en tiempos, digamos, de trabajo, un poco como lo planteaba la doctora Olivier, el COMIE, digamos que es un punto de partida, ¿no? Como para tener una idea de las temporalidades de los movimientos sociales, estamos cerca de tener que empezar la segunda parte, porque en estos 10 años han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces ese era un tema ahí que me parecía importante que rescatáramos. Hay otra cosa que se menciona brevemente en el prólogo que tiene que ver con la organización del trabajo, que ya decía la doctora Olivier, pero también Jesús. Fue una dinámica de trabajo diferente, digamos, a las que tradicionalmente se hacen para estos estados del conocimiento. Hubo mucho rigor en los equipos, en las discusiones, en una sesión importante e histórica en Cuernavaca, que, bueno, quienes participábamos ahí, pues no todo era coser, cantar y risa y felicidad. Había discusiones importantes para llegar a acuerdos con criterios académicos sólidos, rígidos, puntuales, ¿no? Que nos permitieran dar cuenta realmente de qué estaba pasando con la producción del conocimiento en un campo tan relevante como ya se ha venido mencionando, como lo es el estudio de los movimientos sociales. Y había que llegar a acuerdos y me parece que esos acuerdos quedan muy claros cuando ustedes empiezan a revisar los capítulos en los 2 tomos, porque tiene mucho que ver con, por ejemplo, los criterios para la selección de fuentes que iban a ser consultadas, como todo estudio, digamos, de esta magnitud, de estados del arte, estados del conocimiento como este, pues tiene que haber mucha claridad en cuáles son los criterios que se van a seguir de temporalidad,
era importante destacar que fueran autores mexicanos. Ustedes pueden leer, pues porque es un estado del conocimiento en México, de los estudios en México, pero ustedes pueden leer, por ejemplo, detalles muy específicos en el capítulo 2, del cual está aquí el doctor Tamayo, de bueno, sí, es de mexicanos, pero entonces solo mexicanos o mexicanos que están en el extranjero, pero están trabajando sobre temas de lo que está pasando en México, cómo organizamos eso. En el grupo de comunicación también discutíamos mucho eso y el acuerdo fue, no, nada más de mexicanos trabajando en México, es decir, hubo como discusiones muy claras, generales, pero también en los propios equipos para poder tomar estas decisiones que le dan todo el rigor científico y el rigor de una investigación a un trabajo como el que ustedes van a tener, ¿no? Eso no lo cuenta el doctor Modonesi, evidentemente, pero sí nos habla de cómo hubo un cuidado, digamos, en la organización del trabajo, pero también hubo una gran flexibilidad para que los propios equipos integraran a las personas que iban a mapear, digamos, toda esta producción, organizarse de cierta manera y al interior, al ser los especialistas en estos temas en específico, pudieran tomar decisiones sobre ciertos criterios específicos que eran justamente el aporte o son los aportes que ustedes pueden encontrar en los 2 tomos y en especial en los 4 capítulos que lo integran, ¿no? El valor de un trabajo de esta dimensión, pues se cuenta rápido, pero estamos hablando de un trabajo que tomó años, digamos, mucho esfuerzo de colegas, de la propia red, la gestión, la organización, el tiempo que se tomó. Y el valor, sin duda, de un trabajo de esta dimensión no está a discusión. Incluso el propio Modonesi, ya era una cita que yo también rescataba, porque me parece que es importante repetirla, es en América Latina ni en México se había hecho un trabajo con estas características. Y eso me parece de entrada es un aporte fundamental de esta obra en los 2 tomos. ¿Y por qué es importante? Ya lo decía Jesús, porque estudiar los movimientos sociales es crucial y nos aporta herramientas para comprender cómo y desde dónde se están realizando los análisis de este fenómeno social, y cito directamente al autor del prólogo, es un punto candente de la configuración societal y de la vida política nacional. Y esta mañana que estaba revisando las notas para venir a compartir acá a la tarde, yo creo que es muy claro esto, o sea, basta estar atento en este momento a las noticias, ¿no?, de esta semana simplemente en el país para poder identificar la relevancia del tema de los movimientos sociales, no solo en nuestro país, en el mundo entero, ¿no?, y las distintas acciones colectivas, actores diversos, protestas diarias que se están apropiando del espacio público, que es una discusión que se coloca en el capítulo 2 del libro, la discusión sobre esta apropiación del espacio público físico, pero también virtual, que es una cosa que se habla en el capítulo que mi colega Luis Daniel y yo elaboramos para el documento, ¿no? Entonces, basta eso para comprender la relevancia del tema y el aporte que significa contar con un trabajo como el estado del conocimiento para tener a la mano un baúl de herramientas teóricas, temáticas y metodológicas que nos permiten adentrarnos a profundizar en el estudio del tema. También vale la pena recordar, como nos lo dice la coordinadora del tomo, la profesora Olivier, que el primer tomo del Estado del Arte, y ahí vienen tiempos otra vez, se publicó en 2020. Eso indica pues que fue un trabajo que no solamente tomó un tiempo en la elaboración, porque fueron muchas reuniones y muchos acuerdos y muchas revisiones, y aquí yo señalo algo que me parece que es importante. Lo que ustedes ven ahora y tienen ahí en el libro, son 4 capítulos más el otro tomo con los otros muchos capítulos, es el producto final de un trabajo, de un proceso muy largo que pueden encontrar documentado, y eso me parece que es otra cosa importantísima señalar, en la página web de la red del estudio de los movimientos sociales. Si ustedes entran ahí, esas más de 600 fuentes que identificó Jesús aquí, más las del tomo anterior, están capturadas en Zotero y en Excel. Y esta mañana entré a probar para ver que estén corriendo bien, corren perfecto. Y entonces, aquí sería muy tedioso decirles, y entonces se menciona tal autor y tal autor y tal autor dijo tal cosa, porque la idea es que ustedes lo lean, pero lo que es muy interesante de esta obra, que yo me arriesgo a llamarla interactiva, sin que haya sido esa su intención, pero es una obra interactiva, es
A ver, aquí me están citando tal investigación, voy a la página, voy a Zotero, descargo para ver y encuentro la ficha con el dato específico y la liga para revisar el texto que me están señalando aquí. Me parece que ese es uno de los aportes más importantes de este estudio. Hablamos de los límites que tiene. Cada capítulo dice, porque todos fuimos muy honestos y dijimos, bueno, oiga, hubo muchos límites para hacer esto, porque evidentemente sabíamos cuando lo estábamos haciendo que alguien podía decir, falté yo, o faltaron perenganos que son figuras relevantes en el estudio, no es posible que no se hayan percatado. No, bueno, si nos percatamos, pues, pero, y lo decimos todos en cada capítulo, se menciona en la gran introducción, hubo limitantes, pues sí, limitantes de recursos humanos, limitantes de tiempo, y esta capacidad de hacer un mapeo nacional desde esta posición en la que estábamos, digamos, pues evidentemente teníamos claro que algo se iba a quedar fuera. Pero más bien no pensemos en eso, pensemos en todo lo que se quedó dentro, digamos, ¿no? Y esta es una cosa que ofrece este estado del conocimiento, que usted lee y entra a la red y puede leer y encontrar todas las bases de datos que están funcionando, pero además puede encontrar un primer análisis descriptivo, que fue el paso previo a estos documentos. Y en estos documentos lo que usted puede encontrar son discusiones teórico-conceptuales más detalladas, digamos, de lo que es hablar de la producción de conocimiento. O sea, va más allá de decir, aunque se dice, digamos, ¿no? Todos lo dijimos en estos 4 capítulos, revisamos tantas tesis, tantos capítulos, tantos artículos, revisamos en estas bases de datos, nos organizamos de esta manera para hacer la revisión, todo está ahí. Pero el plus que tienen los libros es que hay discusiones conceptuales que permiten a las lectoras y lectores identificar cuáles son las propuestas teóricas, las propuestas metodológicas, las estrategias que se están empleando y los temas que están emergiendo en la discusión de estos 4 temas que están en este segundo tomo, ¿no? Entonces, ese es un plus que me parecía importante mencionar. Se acompaña todo esto de la página de la red. Y ahora igual en la mañana que lo escribía y decía, bueno, sí, todos revisamos en bases de datos tradicionales las tesis de posgrado, que fue muy importante identificarlas, pues porque ahí es donde se están colocando los temas que están emergiendo en la discusión, pero conviviendo con autores clásicos de los estudios de los movimientos sociales para poner en discusión y ver realmente qué es lo que está pasando con este escenario de estudio, ¿no? Y yo pensaba y decía, ahora que se haga el segundo o hagamos el segundo, sin duda la inteligencia artificial y las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial van a ser grandes aliadas para resolver una parte herramental del trabajo, pero nunca van a poder resolver la discusión teórica que ustedes pueden encontrar en esos capítulos, porque además fueron escritos, pues, sobre todo en el caso de muchos colegas que tienen muchos años, como es el caso del doctor Tamayo, pero otros colegas más, lo digo aquí porque el doctor Tamayo está esta mañana aquí y es uno de los autores del libro, que han dedicado sus trayectorias académicas a estudiar el tema, ¿no? Conviviendo con otros investigadores que tienen menos tiempo, que han estado entrando a la discusión, pero que ustedes pueden ver en el libro el reflejo de esas experiencias de conocimiento que ninguna inteligencia artificial nos va a poder dar, pero que sí nos puede ayudar a cubrir esa parte que nos limitó en estas búsquedas tan extenuantes, digamos, de información. Ajá. Bueno, entonces, ya les decía yo cómo fue la organización. Y al revisar los 4 capítulos, que ya no repito los temas, porque los ha dicho Jesús y me parece que Sergio va a profundizar en algunos de ellos para yo no usar el tiempo en eso, digamos, ahora vamos a ver más detalles. Pero en esos 4 capítulos, lo que yo identifico que puede ser muy útil para quienes estén interesados en leerlos, es que hay un punto muy específico, digamos, de trabajo en los 4 y, por ejemplo, en el texto del colega Alejandro López Gallegos, que es La cultura en el estudio de los movimientos sociales, lo dice en la introducción muy claramente de su texto. Lo que yo quiero, decía él, es hacer un análisis para identificar tendencias en los trabajos que tienen un énfasis en la dimensión cultural de los movimientos sociales. Cuando yo lo leí dije, menuda tarea se puso. O sea, la categoría de cultura es una locura. Bueno, entró a verlo
y pone en discusión el concepto, la revisión, autores clásicos y todo el tiempo vinculándolo con los autores que llevan esa dimensión cultural al estudio de los movimientos sociales. Ahí está donde esto que yo les decía, no, sí es importante ver cuántos autores revisaron, quiénes son los que están escribiendo sobre el tema, pero el plus es la discusión teórica que ustedes pueden encontrar aquí. En el segundo capítulo sobre repertorios de la movilización, formas simbólicas, acción política y participación, de la colega Azucena Granados aquí presente y el doctor Tamayo también, presentan un recorrido teórico-conceptual sobre el tema y colocan para el análisis conceptos como movilización, acción colectiva, protesta y otros para llevar al lector a identificar que los estudios sobre repertorios son transversales al tema de movimientos sociales. Y este es un capítulo con una densidad teórica muy clara. No es que los otros no la tengan, todos tienen densidad teórica, pero en este hay una revisión de autores clásicos que se ponen a discutir con la producción actual de este tema en específico en México. En el tercer texto, que es el que escribimos el maestro Luis Daniel Velázquez y yo, como decía Jesús, nos dimos a la tarea de incorporar en la discusión algo que estaba ya discutiéndose desde hace años, que era la comunicación y la tecnología en los movimientos sociales, y nos interesó hacer énfasis sobre todo en dos terrenos. Uno, cómo los movimientos sociales siempre han ido de la mano de un medio de comunicación, no necesariamente tecnología digital, los viejos panfletos, los periódicos, los carteles, etcétera, y han sido siempre herramientas para gestionar la acción colectiva, para organizar, como bien decía ahora Jesús. Y el otro escenario fue cómo la dimensión de lo digital y el espacio de lo digital se están convirtiendo en espacios de movilización social. Hay movimientos que son totalmente digitales, acciones que se gestionan totalmente en lo digital y lo que disputan es la arena digital. Esas dos cosas era lo que nos interesaba colocar aquí y ustedes en el capítulo pueden encontrar ahí algunos elementos y conceptos que nos permitieron articular el trabajo. Y en el capítulo 4 de Ecología Política y Movimientos Socioambientales, por ejemplo, ustedes van a encontrar un estilo de trabajo un poco distinto, con una carga cuantitativa muy fuerte, gráficas, un análisis diferente, pero que finalmente el aporte también va en el mismo sentido. La forma de trabajar, su metodología fue diferente, pero los hallazgos, la discusión teórica va muy de la mano con todo lo que estuvimos hablando y que he dicho aquí. Entonces, bueno, para ir cerrando, les quería compartir estas dos últimas ideas. Entonces, los capítulos, ya quedamos, no son solo un recuento de fuentes y resúmenes de textos. Sí está ahí, pero no es lo único. Su aporte va más allá. En los 4 encontrarán discusiones conceptuales, referencias clásicas y autores clave en México, temas permanentes, temas emergentes que están atendiendo un fenómeno tan complejo como lo es el de la movilización social. Sin duda, los 2 tomos que ustedes tienen, este en especial, son un material muy valioso para las personas interesadas en el estudio de los movimientos sociales y en conocer y reconocer enfoques teóricos, metodologías y hallazgos y aportes para su estudio. Pero no solo eso. Al leer las presentaciones de los textos, también se puede aprender algo que el libro no tiene como objetivo, pero que nos permite ver cómo se organiza y cómo se logró organizar una indagación con estas características macro, digamos, con estas características tan ambiciosas, digamos, y cómo los autores tuvieron que gestionar el trabajo para enfrentar una tarea así y hacer un hilado fino de los temas. Una cosa que yo identifiqué en este tomo es que hay conceptos que se repiten en todos los capítulos y eso habla de la coherencia del trabajo. Es decir, el énfasis fue distinto porque los temas eran diferentes. Pero hay conceptos, discusiones, palabras, digamos, que nos van articulando un hilado muy fino de temas y conceptos que atraviesan y unen los 2 tomos de la obra. Finalmente, les quiero invitar a que los lean, los revisen, pero sobre todo que los piensen como materiales interactivos, que cuando lo lean tengan a la mano abierta la página de la red y vayan encontrando toda la información que acabamos de comentar por aquí. Y hasta ahí me quedo para cederle la palabra al doctor Tamayo. Gracias. Bueno,
El problema de ser el último es que ya se dijo todo y entonces a ver qué saco de lo que había escrito. Pero bueno, el tomo 2 tiene 4 capítulos y voy a empezar con ellos. El capítulo de Alejandro López Gallegos sobre cultura es realmente un trabajo muy atractivo sobre esta producción existente, la cultura de los movimientos sociales. Organiza la investigación en categorías como cultura política, identidad colectiva, marcos o encuadres de acción colectiva, discurso, memoria, emociones y performance. No voy a destacar cada una de estas categorías por obvias razones, pero sí quisiera plantear que el grueso de estas investigaciones parte de una u otra manera de una crítica a la noción funcionalista de cultura política, enraizada en los trabajos originarios de Gabriel Almond y Verba, que son así como los autores clásicos de la cultura cívica, y que tiene un impacto y una influencia muy importante en este tema pues en el mundo, pero específicamente en México. Habría que pensar la cultura más bien como flujo de prácticas y significados sobre la política y la acción colectiva en relación con el ejercicio del poder, la confrontación de voluntades, la construcción de ideas y acciones alternativas e incluso como fuente de resistencia. El capítulo de la doctora Susana Granados, que yo agradezco muchísimo que esté con nosotros, y que hemos trabajado muchísimo sobre este tema desde hace ya muchos años también, sobre los repertorios de la movilización, abre 3 dimensiones importantes en la producción científica de este tema. Primero es la movilización entendida como cultura, la movilización como formas simbólicas de la protesta. Segundo, como acción política. Y tercero, como formas de participación ciudadana y participación política. La pregunta imprescindible para entrar en ese espacio de reflexión parte incluso de la pregunta, pareciera que no, pero sí, de la pregunta originaria de Lenin, lo recordarán, en qué hacer, ¿no? ¿Cómo optar por la mejor táctica o estrategia de movilización que favorezca la revolución o que favorezca la causa, pues? ¿Cómo reclutar a más personas, atraer la atención de los medios de comunicación, persuadir sobre el mérito de la lucha? Muchos activistas reproducen la consigna que para alcanzar el éxito de nuestras demandas la respuesta es la organización. Contra la represión, la movilización es una consigna. Y esa es la base esencial de esto. Pero la pregunta es, ¿pero qué tipo de organización? ¿Qué tipo de movilización? ¿Qué organización es la que nos lleva al éxito de una campaña? ¿Qué significa tener éxito además? ¿Qué significa organización? Entonces el tipo de acción va a depender de otros factores, como el perfil de la identidad colectiva, del liderazgo hegemónico del grupo, de los objetivos del movimiento, del nivel de subjetividad política de los participantes, de las características de la estructura de oportunidad política en la que se enraiza la confrontación y del grado de consolidación del proyecto alternativo de futuro del movimiento. El capítulo de la comunicación en movimientos sociales de la doctora Luz María Garay y de Luis Daniel Velázquez no solo es pertinente, sino fundamentalmente atractivo para las nuevas generaciones de estudiosas, activistas y militantes. El cambio tecnológico ha modificado totalmente la percepción y el significado de la confrontación política y de la manera como se produce el espacio público, como lo acabas de comentar, ¿no? Es decir, como campo de batalla. Hay interpretaciones extremas y en tensión porque va desde las que consideran la utilización de los medios de comunicación como alternativa de la nueva generación de las luchas políticas y sociales que sustituirían la visión terrenal o de espacialidad física de la protesta,
hasta quienes consideran una necesidad inevitable de construir nuevos repertorios de movilización que articulen las nuevas tecnologías con otros repertorios de la protesta, como pasó, por ejemplo, con el Yo Soy 132, con el Me Too, con la Primavera Árabe. Y finalmente está el capítulo de la ecología política de Aída Luz López y Flor Mercedes Rodríguez, que formulan a partir de movimientos que se especializan en el entorno de los conflictos ambientales, que involucran relaciones de poder y acciones de resistencia en dimensiones no solo ecosistémicas, sino también sociales, políticas, económicas y simbólicas. Como se plantea en el prólogo, este tema, como el comunicacional, pueden entenderse como la producción de la historicidad de estos movimientos, por su novedosa perspectiva en relación a las nuevas tecnologías o a las nuevas interpretaciones del llamado metabolismo universal o la fractura metabólica en el capitalismo, a partir de la amenaza del cambio climático y sus implicaciones y afectaciones de manera desigual y combinada a nivel tanto regional como local. Pensando en los movimientos sociales en México, yo destacaría algo que dice Ellen Combe en el prólogo del volumen 1, que comentaba la doctora Olivier, que México es uno de los países más contestatarios del mundo. Pippa Norris, una politóloga, expuso el análisis de la participación política y los regímenes democráticos, la relación entre movilizaciones masivas y características de los regímenes, de acuerdo a los índices de democratización que se han hecho muy populares en ciertos organismos formales internacionales. México y la mayoría de los países latinoamericanos estaban en el cuadrante con regímenes menos democráticos y con menor número de movilizaciones populares, y ponían a Estados Unidos inversamente proporcional, es decir, en el cuadrante mucho más democrático y con muchas movilizaciones. Realmente es sorprendente y sus datos, pero lo ponía. Yo creo que es una situación difícil de creer si partimos sobre todo de la definición de que los gobiernos progresistas, por ejemplo, actualmente, son populistas y autoritarios, lo que debería traducirse en una mayor política de coerción, prohibición de movilizaciones y menor actividad política de masas. En el contexto de los progresismos desde finales del siglo XX en Venezuela y a principios del XXI en Bolivia y Brasil, por decir algunos países, podríamos pensar más bien en términos de grandes movilizaciones, convergencia de sectores de movimientos sociales, o lo que Raúl Sibeki define como sociedades en movimiento. México siguió un patrón que se venía produciendo en muchos países de América Latina, como dice bien Ellen Combe, desde 2000. Marchas multitudinarias a nivel de las campañas electorales del 2000, cuando Fox, si recordarán, puso fin al largo periodo del control priista por 71 años. Después, en 2001, fue una masiva manifestación por el color de la tierra de los zapatistas, desde las cañadas de Chiapas. Y luego hubo multitudinarias marchas de la derecha, por ejemplo la del 2004, contra el jefe de gobierno que en ese entonces era AMLO en el Distrito Federal. Las marchas contra el Tratado de Libre Comercio, de los sindicatos y el Frente de la Soberanía y los Derechos de los Trabajadores, y las grandes movilizaciones por la democracia y contra las privatizaciones de Morena, además de los impactantes movimientos de la APO en Oaxaca, del Frente por la Defensa de la Tierra de Atenco en el Estado de México, un poco a menor escala la otra campaña del EZLN en 2006, la defensa del empleo del ESME en 2009, Yo Soy 132, que fue un movimiento electoral en 2012, el magisterial en 2013, el movimiento por los 43 desde 2014. O sea, estamos hablando de movilizaciones masivas y recurrentes, con impactantes formas simbólicas de esta protesta
a través de planear sugerentes performance políticos, manifestaciones de desnudos, por ejemplo, de disfrazados, en tractores, en caballos, en bicicletas, en elefantes, ¿no? Entonces, así como que pues, pocas movilizaciones, quién sabe, ¿no? Por eso decía, es difícil de creer. Y en ese contexto, algunos pensamos más bien en la necesidad de ir construyendo un espacio amplio de análisis y de convergencias de estudios de los movimientos sociales. Y ahí yo sí quiero remarcar, el papel de colegas de la UPN y de la UAM fueron cruciales desde el estudio de los movimientos magisteriales, estudiantiles, normalistas y de rechazados de las instituciones de educación superior, hasta el análisis procesual de la etnografía de la protesta, de los repertorios de movilización y de las formas simbólicas de la confrontación política en movimientos sociales. Yo quiero destacar el trabajo de la doctora Guadalupe Olivier, efectivamente, y por eso estoy de acuerdo con todas los cartones estos del club de fans de la mejor socióloga de educación. Cuando termine la sesión, voy con ustedes y me apunto al club de fans, por favor. No. Bueno, destaco ese con quien realmente pensamos en varias reuniones y sesiones este impulso o esta necesidad de impulsar un colectivo para reunificar los estudios especialistas por la vía del conocimiento y de la praxis. Un tema que siempre ha sido tan sugerente en la política, pero fue, y todavía creo que así es de alguna manera, tan fragmentado e individualizado en sus producciones. Entonces, hicimos una convocatoria abierta a activistas y académicos y participaron de la UPN, por ejemplo, nuestro compañero Alejandro Álvarez, que creo que está por aquí, ¿no? Te saludo, Alex. Roberto González y Marilú Garay inicialmente, que rápidamente se amplió a muchísimos colegas más, como Javier, aquí también, que está con nosotros. Casi todas y todos los que ahora de alguna manera conforman el posgrado de políticas y procesos socioeducativos, por cierto. Y asimismo con integrantes de sociología política de la UAM Azcapotzalco. Esto me parece que es importante porque además de lo dicho o lo que vaya a decir Lupita, en ese entonces, uno de los esfuerzos más importantes para consolidar ese espacio de convergencia y colaboración entre todas y todos nosotros era la existencia efectivamente de una revista temática sobre movimientos, uno, la organización constante de un Congreso Nacional e Internacional sobre movimientos sociales, dos, inédito en México, por cierto, y lo más importante fue la generación precisamente de este estado de conocimiento sobre movimientos sociales en México, también y totalmente inédito, que nunca se había hecho realmente en nuestro país. Le pedimos entonces a la doctora Olivier, por eso es importante estar en el club de fans, digamos, ¿no? Que nos ayudara en la coordinación de este enorme esfuerzo, porque como dice Marilú, es realmente un esfuerzo impresionante, por su experiencia primero en el COMIE, en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y por su papel además importante como integrante del comité científico de ese consejo, que además fue coordinadora académica en varias veces de los estados de conocimiento de la investigación educativa entonces, y específicamente del campo de la política en educación, además que fue presidenta del COMIE de hace un año, ¿no? El año pasado. Entonces, toda esta experiencia nos lleva a impulsar con ella y además a confiarle los trabajos de este estado de conocimiento con un gran número de colaboradores, coordinadores e investigaciones por tema que ya han comentado tanto Jesús como Marilú. Entonces, uno de los aspectos más interesantes de estos dos volúmenes del estado de conocimiento sobre los movimientos es que planteó dar prioridad a los temas de actualidad, más que pensar en estudiar la producción realizada por sectores de los movimientos, es decir,
el sector campesino, el sector obrero, el sector movimiento urbano popular, etcétera, sino más bien pensar por temas. A pesar de que obviamente por razones tanto de expresión como de política práctica, pues era muy difícil desprender, por ejemplo, de trabajar sectores como indígenas, por ejemplo, y sus prácticas autonómicas en educación, o mujeres y feminismo, o el movimiento LGBT. Pero a nivel temático se trabajó educación, arte, ciudadanía y criminalización en el tomo 1, por un lado. Y en el 2, cultura, repertorios, acción política, participación, comunicación, ecología política. O sea, están orientados a los temas. Así que yo retomaría mucho lo dicho por Ellen Combs sobre las virtudes y limitaciones también de los textos. Primero, las virtudes. Esta es una construcción bibliográfica que en general se remonta prácticamente desde los inicios del neoliberalismo en México, es decir, alrededor de la mitad de la década de los 80 del siglo pasado. Estamos hablando de un cuarto de siglo, casi en todos los capítulos, 25 y más años de revisión bibliográfica. Como dice Marilú, se dice fácil, pero pues no estuvo tan fácil, ¿verdad? La segunda virtud es el esfuerzo que todas y todos los autores realizamos para alcanzar un cierto nivel de exhaustividad, con todas las reservas, que sabemos que es imposible alcanzar el 100%, también como ya lo dijo Marilú. Pero hay un mapeo más o menos nacional, al menos por lo menos una intencionalidad de hacerlo. Y finalmente, la lectura de los diferentes capítulos dan cuenta de ciertas tendencias teóricas y metodológicas en el estudio de los movimientos sociales en México. Y eso me parece fundamental, básico. Y además refleja efectivamente, no sé si afortunado o desgraciadamente, dos escuelas dominantes. La llamada Escuela de las Identidades Colectivas, exportada principalmente de Italia y Francia, de los años 70 y 80, y la Escuela de la Movilización de Recursos, importada directamente de la escuela americana, ¿no? Hay algunas consideraciones que valdrá la pena resaltar aquí, con esto voy a terminar. Enlisto para, supuestamente no llevará mucho tiempo, pero a ver, la tendencia a estudiar solo movimientos progresistas, basados en la visión positiva que tenemos casi la mayoría de los movimientos sociales, ¿no? La falta además de atención en las llamadas zonas grises en el estudio de los movimientos sociales. Estos no son, digamos, defectos de los libros, más bien son ausencias que los libros destacan de alguna forma sobre la producción que se ha dado en México. Esta falta de hacer énfasis en las zonas grises, es decir, qué espacios, tanto teóricos como metodológicos, como empíricos, no han sido suficientemente abordados. Como señala bien un autor argentino, Javier Aullero, que ahora está, por cierto, en la Universidad de Texas en Austin, sobre la relación entre delincuencia y activismo, por ejemplo. Es un temazo, y no hay, ¿no? O procesos antidemocráticos en la dirección hegemónica de las organizaciones. O sea, poner énfasis en eso. Tampoco hay. El carácter conservador de las ideologías, los proyectos alternativos o la interpretación de la política formal, o la falta de pensar a los movimientos en su historicidad. Y finalmente, la necesidad también de estudiar los movimientos de los no dominados. Por ejemplo, los movimientos de la derecha, ¿no? Así que me parece que estos trabajos han sido de alguna forma planteadas importantemente. Hay otro elemento que me parece también importante destacar, y creo que con este nuevo proyecto que dice Marilú podríamos de alguna manera plantear, que es el reinicio, se puede decir, del desplazamiento, más bien el aplazamiento a una perspectiva marxista en la producción científica de los movimientos sociales. Y esto me parece que es también un elemento importante, porque durante todo ese tiempo
pues, prácticamente se desplazó el marxismo de la producción científica que se venía dando. Quizá a partir de una nueva direccionalidad por la que están atravesando los estudios sociales en general, sea el momento de ir haciendo convergencia de una manera interdisciplinar y multidimensional estas categorías de análisis de los movimientos sociales con un marxismo crítico o con marxismos críticos, en plural, para recuperar una perspectiva más holística. Y ya, con eso termino. Felicito muchísimo a nuestra coordinadora Guadalupe Olivier por este excelente libro, que ojalá lo puedan adquirir. Muchas gracias al doctor Tamayo y a los comentarios. Bueno, yo lo que quisiera decir un poco es, sí, efectivamente, este trabajo tuvo una influencia de cómo eran las iniciativas o cómo siguen siendo las iniciativas en el COMIE para hacer estados del conocimiento. Sin embargo, lo que sí quiero decir es que los procedimientos fueron totalmente distintos por la naturaleza misma de la organización y por el tipo de temáticas que se desarrollaron alrededor, ¿no? La aspiración, obviamente, era a formar un volumen por cada uno de los ejes temáticos. Ustedes me dirán, ¿cómo es que se decidieron esos ejes y no otros? Bueno, un primer criterio, porque pudieron haber habido muchísimos, pero un primer criterio fue ver qué respuesta tuvo la gente en el primer congreso y sobre qué cosas enviaron materiales. A nosotros esto ya nos daba un indicador del tipo de trabajos que se hacían, porque evidentemente en un congreso lo que se plantea es la investigación, el intercambio de la investigación. Entonces, por eso quedaron como quedaron esos ejes, que en realidad fueron 11, ¿no?, que son los que conforman los 11 capítulos junto con los 2 libros, y entonces ahí fue como se arrancó. Esta fue una manera distinta a cómo se hace en el COMIE. El COMIE ya tiene establecidas sus áreas temáticas, que más bien ahí se encabezan por las instituciones que tienen, además, organizado por los estudiantes de posgrado y demás. No, aquí fue diferente. Y otro componente que dice Sergio, que me parece muy importante, es que aquí se invitó no solamente a gente de la academia, sino también activistas. Y esto le dio un sesgo diferente. Pero además, cuando ya teníamos más o menos avanzado el material, también dijimos, a ver, nada más se va a tomar en cuenta la producción científica, es decir, de textos que se mandan a congresos, textos de las tesis en revistas, o cómo vamos a considerar aquellos documentos que emanan de las organizaciones, de los propios activistas. Entonces, una consideración importante es que la red siempre se planteó ese diálogo entre saberes y experiencias, lo cual significaba que el conocimiento no solamente se da en el ámbito científico, sino en otros espacios de la acción colectiva. Entonces se incorporaron en algunos casos, porque también ahí depende de cómo se producen las cosas en cada área o en cada temática, eje temático, también se incorporaron. Quiero decir que en la parte educativa fue muy, muy interesante todo el trabajo de la pedagógica y de las personas que ahí interactuaron fue muy, muy importante. También participaron de otras instituciones, pero particularmente el tipo de material que se pudo encontrar fue súper vasto, al grado que se tuvo que dividir en 2 partes. Uno, que es propiamente las acciones directamente con los sujetos, y otra que tenía que ver con todo el movimiento indígena y educación alternativa, que ahí fue una enorme beta que también se encontró. Ahora bien, rescato lo que decía Marilu también. A diferencia también de lo del COMIE, es que digamos que en el COMIE están terminados los capítulos y la discusión que se hace dentro del propio de la propia área temática. Aquí una definición muy importante que se hace es que todo material recuperado se pusiera a disposición de la gente. Entonces, esto fue
y lo quiero destacar, es algo muy importante, es que la gente que está haciendo tesis o que simplemente le interesa el tema, incluso a personas que están en los movimientos, que no necesariamente es porque estén estudiando, vayan a escribir algo al respecto, sino que es gente que está dentro de la movilización, pueda recurrir dando un clic, pudiera recurrir a los materiales. Bueno, de esta pesquisa ya tenemos mucho tiempo, ya casi vamos a cumplir 10 años. Entonces, ahora tenemos nuevas herramientas tecnológicas para poder hacer mejores cosas. Lo que quiero decir, y con eso voy cerrando, es que esto puede ayudar a nivel metodológico para que cualquier persona, cualquier estudiante de nivel licenciatura o de posgrado, cualquier investigador, investigadora, por supuesto, pueda observar la parte metodológica y sobre todo es cómo hacer un estado del conocimiento. ¿Qué significa un estado del conocimiento? A diferencia de un estado del arte, eso viene más en la introducción elaborada en el tomo 1. ¿Cuál es la diferencia entre estado del conocimiento, estado del arte y estado de la cuestión, ¿no? Y luego, ¿cómo lo hicimos? ¿No? Por supuesto. Y decir que los estados del conocimiento son trabajos permanentes. Nunca va uno a terminar porque la producción del conocimiento todo el tiempo está avanzando. Por eso, y ahí sí cito al COMIE, por eso el COMIE hace sus cortes cada 10 años, ¿no? Creo que tendríamos que plantearnos cómo hacer esto en un futuro inmediato y de qué manera hacerlo. Efectivamente, también decir que el primer volumen fue financiado en papel, digamos, fue por la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. En este segundo volumen, por diversas cosas más bien inherentes a cuestiones legales de la red, no se pudo hacer, aunque sí tenían la intención de colaborar. Y bueno, yo quiero agradecer muchísimo la participación de Fomento Editorial de la UPN, que sin el apoyo de todas y todos ellos, gracias, Mildred, y a través tuyo a toda la gente de Fomento Editorial, porque gracias a ello están los 2 volúmenes, ¿no? Además de la red, por supuesto, es bien importante el trabajo y sobre todo me enorgullece mucho que sea desde la pedagógica, donde se haya podido hacer este trabajo. Por supuesto, la UAM también participó mucho con otros textos también que publicó la red y donde cabe decir que a partir de esto hay 2 libros más donde gente de la pedagógica trabajó muchísimo, que son de educación, que son el de educación política y movimientos sociales y el de resistencias y alternativas también. Todos esos trabajados por gente de la UPN. Pues bueno, y los 2 prologazos que además no son cualquier persona quien nos favoreció con esos prólogos. Pues yo quisiera pasar más bien el micrófono a la audiencia. Hola, bueno, pues lo primero es, por supuesto, pues brindar mis felicitaciones por estos 2 tomos, por este segundo en particular que, bueno, pues es el pan recién horneado, ¿no? Y bueno, pues quisiera también solamente afianzar la importancia que ha tenido la Red Mexicana de los Movimientos Sociales y que, bueno, tanto Lupita como Sergio han sido fundadores de esta red y que a través justamente de este esfuerzo conjunto se ha logrado esta cooperación interdisciplinaria entre las distintas universidades. Ha sido fundamental y que en los congresos pues han sido espacios de intercambio de conocimiento, vetas fundamentales en el seguimiento de los temas y que finalmente esta cooperación interdisciplinaria, celebro que la UPN ha sido ahora fundamental también para difundir este volumen. Y bueno, pues un agradecimiento y una felicitación no solamente a la coordinadora, sino también a todos los autores y también muy particularmente al trabajo específico que hace la Red Mexicana de los Movimientos Sociales. Nada más.
La verdad es que yo quisiera reconocer el valioso objetivo que tienen las presentaciones de los libros. Es muy importante porque es a partir de estas presentaciones que nosotros como estudiantes nos atrevemos a conocer o a curiosear, ¿no?, en espacios que a lo mejor no habíamos tomado en cuenta. Y menciono esto porque fue a partir de una presentación de un libro que yo conozco, la Red de Estudios de Movimientos Sociales. No sé si recuerdan, la doctora Olivier y el doctor Sergio, ahí en Casa de la Moneda, fue un seminario que se discutió sobre la reforma educativa 2013, y ahí nos dieron a los asistentes los libros impresos de la red, donde estaba toda la discusión y que recién se abría sobre el espacio educativo, cómo es idóneo, cómo es importante desde ese espacio hablar de los movimientos sociales. Entonces, yo quisiera reconocer la importancia de acudir, de asistir, pero también pensar en lo que está ocurriendo actualmente, cómo los movimientos sociales tienen que ser, deberían de ser un referente para conocer, por ejemplo, a las juventudes, conocer a los estudiantes, conocer el avance y la trayectoria de los pueblos originarios, por ejemplo, de las luchas magisteriales, ¿no? En fin, entonces eso es algo que vale la pena mencionarlo, invitarlos también a los estudiantes a que revisemos estos estados de conocimiento, tanto el 1 como el 2, y bueno, ahí ya más adelante pensar en cómo ampliar nuestras investigaciones, ¿no?, que también yo creo que ese es otro de los objetivos cuando uno revisa pues un estado del conocimiento. ¿Qué se ha dicho? Es lo más importante, pero también cómo se ha dicho, ¿no? Cómo y desde qué perspectiva lo están planteando, lo están reflexionando, pues para nosotros también aportar ahí nuestro granito de arena. Y también felicitar al colega, compañero Jesús, por su presentación y la invitación que nos hace de leer esta gran obra. Bueno, mi nombre es Fernando y pues yo quiero felicitar que se va concluyendo la parte del estado del conocimiento de las dos obras que afortunadamente me tocó ser parte del proceso, y yo la verdad quiero recomendar ampliamente los estados del conocimiento y las bases de Sotero, porque hay muchos temas aquí en la pedagógica que se están tratando estos temas y muchas veces no encuentran la bibliografía o a veces uno tiene problemas para encontrarla, y la base de Sotero es muy enriquecedora y tiene los links. Pues yo la he tratado de difundir con algunos estudiantes y muchos de ellos, no sé si nos den el crédito a la red, pero sí han encontrado muchísima información muy relevante, por ejemplo, con el movimiento LGBT, que está muy trabajado, la cuestión también de los movimientos sociales. Y bueno, pues me tocó el proceso de estar con la red, ser parte estudiante y la parte enriquecedora de ese proceso, y principalmente en la formación profesional que tuve, pues la verdad es que fue muy enorme y pues se los agradezco y también los felicito por el proyecto. Y bueno, para el siguiente volumen de los 10 años o el futuro inmediato, ¿no?, del estado del conocimiento, pues ojalá nos difundan o lo difundan para que estemos ahí también. Gracias, felicidades. No, muchísimas gracias, Fernando Rojas. La verdad es que no te había visto hasta ahorita y no, de verdad, Fer fue una parte fundamental en el volumen 1. Él hizo toda la parte logística, le tocó corretear autores, estar diciéndole hace falta, esa parte horrible que es la que no llegar a los tiempos, construir el primer enmaquetado, bueno, en fin, ahí Fer fue muy importante en esa primera parte. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir, conozco el volumen 1, me da mucho gusto leer el volumen 2. Felicito a la coordinadora y a todos quienes participaron en este documento, en este nuevo volumen.
pero me parece importante como cómo garantizar la difusión del material, ¿no? Porque a veces esto que dicen de las ligas y que se puede consultar en la red, me parece una novedad y lo felicito, porque de verdad a veces nuestros estudiantes, a pesar de que está publicado por la UPN, no lo conocen ni lo consultan. Y bueno, tampoco saben, muchos de ellos, dónde consultar los estados de conocimiento del CONIE, incluso, ¿no? Entonces yo creo que también esto podría irse acompañado de una, pues no sé, campaña de difusión un poco más focalizada, ¿sí? Y que hace mucha falta. A propósito de esta semana hubo muchas manifestaciones en contra de la reforma judicial. Había un alumno de Derecho que decía que se sentía muy contento de participar en este nuevo movimiento estudiantil que históricamente no tenía registrado otro desde el 68. Ay, bueno, entonces, bueno, pasó por ahí un montón de cosas. Pero eso es significativo de lo que estamos viviendo como estudiantes, que no conocen esta historia y esta permanencia de los movimientos, y entonces ven como algo que pasó hace mucho, bueno, eso es, me parece que ese comentario da cuenta de un desconocimiento que creo que habría que atacar con este y con otros temas, pero el tema que nos atañe no es este, y me parece que, y felicito, pero sí creo que habría que acompañar con una campaña de difusión más intensa, y felicito. Muchísimas gracias a la doctora Gutiérrez. Sí, es cierto. Creo que ahí tenemos un punto. En todas las instituciones hay este tipo de limitación. Creo que lo hemos platicado, ¿verdad?, con otras y otros colegas, cómo hacer para tener una mayor penetración, ya no digamos en los mercados de las librerías, porque luego esto es como un poco complicado de hacer, pero bueno, es una tarea que ahí tenemos pendiente también con difusión, pero pues tienes toda la razón. Aquí una novedad importante que nos planteábamos era cómo hacer para difundir, al ya no tener los libros impresos, cómo hacerlo. Lamentablemente, efectivamente, en términos de recurso, pues ahora estamos con los QR para poderlo descargar. Creo que es importante poderlo hacer. Le planteaba yo la pregunta a la maestra Barragán, que es la directora de difusión y extensión de la UPN, ¿cómo hacerle? ¿Cuál sería la fórmula? Un reto ahí en las ferias del libro, además, porque pues vas a las ferias del libro, pero ya no tienes libro. Entonces, ¿cómo hacer una especie de feria digital? Bueno, esos son los retos a los que nos enfrentamos ahora frente a las restricciones financieras. Creo que vamos a tener que buscar no perder el libro físico. Creo que ese tiene que ser nuestro primer horizonte, ¿no? Y luego, cómo poder colocar lo que tenemos a nivel digital. Bueno, una alternativa ha sido el QR, ¿no? Que además agradezco mucho que se haya podido hacer, y tratar de ir a las diferentes ferias de diferentes maneras a seguir hablando de los libros, aunque regalemos el separador, no importa. El tema es no seguir perdiendo estos espacios importantes de difusión. Ahora bien, lo que también yo constato con mis estudiantes es que les encanta bajar el PDF. O sea, tienen también esa otra opción. Yo lo que diría frente a esto es que se utilicen estos medios que les son asequibles, que les gusta utilizarlo de esa manera, pero no perder la posibilidad del texto físico, que ese va a seguir siendo muy importante. Bueno, pues felicitarlos y destacar dos cosas que me llamó la atención ahorita escuchando los comentarios. La primera, la posibilidad de remitirse a las fuentes a través de la red, es muy importante, muy, muy importante, porque, bueno, yo es la primera vez que participo en un estado de conocimiento del CONIE, y uno de los problemas eran las fuentes, y sobre todo cuando estábamos en la pandemia, y muchas fuentes no estaban virtuales, y bueno, había que pescarlas por otros lados,
y también compartirlas con los colegas, ¿no? Hacer el PDF, enviarlo, Pero son fuentes que se pierden. Entonces, la posibilidad de tener la oportunidad de conseguir las fuentes, de consultarlas, eso me parece fabuloso. Y pues, trabajar infame, o sea, un estado de conocimiento es... Yo nunca me he enfrentado a algo así. Y no, fue tremendo. Les comento la anécdota. Alfredo Furlan me contactó y me dijo, oye, yo tengo la impresión de que en las investigaciones de violencia escolar hay poca teorización, ¿por qué no te avientas un capítulo sobre eso? Híjole, fue verdaderamente titánico revisar las cosas, un seminario permanente entre los colegas para decidir qué vamos a entender por usos de la teoría en investigaciones de violencia escolar. Y ahí va mi segunda felicitación, algo que yo escucho aquí en los comentarios, es la relevancia de la teoría. La relevancia de la teoría, la relevancia de poner, de difundir las discusiones teóricas, eso a mí me parece fundamental. Una de las cosas que encontramos en el estado de conocimiento de violencia escolar es la poca teorización y la pobre teorización que hay, y la nula discusión al respecto. Entonces, sí, hay muchísima investigación, creció muchísimo la investigación sobre violencia escolar, pero hay una enorme ausencia en esta parte teórica, y yo celebro mucho que es un elemento que escuché en todos, poniendo de relevancia esta parte que es fundamental. Eso era todo. Muchas gracias, Raúl. Nada más quisiera comentar rápidamente una cuestión al respecto. Cuando se da esta discusión en un contexto determinado de poder hacer la red de movimientos sociales, una de las cosas que un colega nuestro belga nos decía es que hay teorización implícita en México sobre movimientos sociales, pero luego esto no se traduce en los trabajos que vemos, ¿no? Tanto en libros y demás, como en las ponencias, por ejemplo, en la International Sociology, por ejemplo, ¿no? O en la ASA o en algunos de estos eventos, cuando van los mexicanos o América Latina en general, decía, siempre van a exponer más bien estudios de caso o cuestiones empíricas. Dice, entonces lo que hace falta es colocar la teorización. Me llama la atención porque lo dices en el terreno de la violencia escolar, pero el colega hacía la referencia en el terreno de los movimientos sociales, lo cual nos está indicando que en el área de ciencias sociales y humanidades, por lo menos, yo no sé en otras cosas, las desconozco, estamos teniendo un problema en términos de colocar la discusión teórica y metodológica a lo mejor más explícitamente, porque yo no creo que no exista. Nosotros la hacemos en los seminarios con nuestros propios estudiantes y demás. El punto es por qué en el momento de plasmarlo o de participar en congresos, no sé si tenga que ver con un temor a ponernos a discutir con nuestros pares o qué es lo que sucede. Habrá que hacer una indagación sobre esto en términos ya más bien de la investigación en México y en América Latina, o qué es lo que pasa, pero exactamente lo que planteas es lo que este colega nos refiere, y algo que sobre todo con el doctor Tamayo hemos platicado es cómo colocar la parte teórica. De hecho, quiero decir que por lo menos hay dos ejes que no se lograron concretar en estos dos volúmenes. Todo el tema teórico, ¿te acuerdas que quedó teoría y metodología en los movimientos sociales? Está todo el material, todo el material está en la base. Si ustedes entran a la red, sí está el material recuperado. Lo que ya no se hizo, hay una parte de dificultad, fue hacer el análisis que se concretara en un capítulo. Eso y lo de movimientos urbanos,
que es importantísimo, eso se nos quedó ahí. Ya el colega Miguel Ángel Ramírez dijo que lo iba a hacer, a ver si es cierto, pero bueno, en fin, la cosa es más bien retomarlo a partir de lo que estás comentando. Es algo interesante que hay que visualizar qué pasa. Yo quisiera agradecer muchísimo la presencia de todas y todos ustedes. En algún momento, cuando esto se pueda descargar y pueda visualizarse, les agradezco a todas las personas que nos hagan favor de descargar este contenido para que vean la presentación del libro e invitarles a un tema que es de muchísima relevancia, también igual que este segundo volumen. Muchísimas gracias. Educar para transformar.